A ver, el deep dive de hoy se trata de lo que pasa en las empresas de Estados Unidos que no pasa en las empresas de México. Y entonces queríamos hacerlo porque la verdad es que hay cosas que decimos, ¿será que alguna vez van a pasar estas cosas en México o de plano nunca van a suceder, ¿no? Tiririri, tiririri. Bueno, ¿qué onda, René? Ahora hasta bailaste. ¿Viste? Es que estoy Sí, en sí. Guadalajara. Te pone de buen humor que te dejen tantos comentarios de que cantas en el podcast. Ay, me da ternura, oye, sí. Bueno, Y pensar que eso lo quitábamos. Como que claro. no sé en qué momento decidimos que se quedara y para mucha gente es No, importante. yo creo que un día Lucy lo dejó y ya. Bueno, pues vamos a hablar de lentes, los AI glasses, estos de Meta Ray-Ban. ¿Ves? ¿Qué te dije? Entonces, Te dije, yo lo puse en mis predicciones. sí, sí. ¿Cuál era la predicción? Recuérdame. O sea, que este año iba a haber un tipping point en el tema de los smart glasses. El tipping point Sí, en el sentido no que todo el mundo va a usar smart glasses, pero que se van a empezar a convertir en algo menos raro, ¿no? Menos sí. exótico. Y Y justo en el reporte de resultados de Essilor Luxottica, que es esta empresa que hace casi todos los lentes del mundo, hablaron de que vendieron en América Latina 1.515 millones de dólares, pero lo más interesante es que mencionan varias veces en el reporte a México, sobre todo como un impulsor de la categoría de los AI glasses, ¿no? Qué sí, curioso, ¿no? qué raro, sí, que hayan usado México como ejemplo. Yo no los veo tanto, ¿verdad? Tengo un par de amigos que usan, o que al menos que tienen, los compraron y no sé si los usan, pero sí que hayan Sí. usado a México como ejemplo, ¿no? Este, sí, pues me sorprendió. Lo que no me sorprende es el otro dato que Meta que reporta también sobre los mismos smart glasses. Fíjate el dato. Entre 2023 y 2024 vendieron 2 millones de unidades y en 2025, 7 millones. O sea, eso te habla de como un crecimiento El tipping point. exponencial. Sí, y hoy en la mañana leía en The Verge, en esta publicación de tecnología, de que Apple está metiéndole turbo a sacar su propia versión y que van antes del, no sé si me acuerdo si el 26 o el 27, porque sí ya se dieron cuenta que necesitan tener una propuesta en ese espacio, ¿no? Pero A bueno, mí lo no. que me da coraje de esto es que, o sea, yo no sé si tú te acuerdas del Google Glass. Sí, claro. O sea, eso es la definición de estuviste antes de tiempo, Too ¿no? O early. sea, Sí. porque estos lo sacaron en 2015, ¿puede ser? No, hombre, no, yo creo que antes. No, Puede yo ser creo que que antes. sí, sí. Y todo el mundo decía, ¿quién se va a poner eso? Se ven rarísimos. Claro que no le metieron al tema del diseño, no salieron con una marca de lentes, etcétera, pero sí, sí estuvieron ahead of its time. Mira, Google Classes 2013, Google tenías Glass, razón. Según yo era de hace mira, más tiempo. No, yo la que sí, digo, obviamente es un poco self-serving que quiere hablar del tema, pero no me importa. Warren Buffett es tu podcast, metiéndose, es nuestro podcast, pero es nuestro Warren Buffett podcast. vendiendo una buena parte de su participación en Amazon para meterse a el New York Times. Me pareció súper simbólico por diferentes razones, pero bueno, la nota completa es que en el reporte que tienen que hacer los fondos de inversión en Estados Unidos, apareció en estos días, cuando ellos tienen que reportar los cambios, ¿no? De dónde salieron o en dónde se metieron y así, y sobresale que en el caso de Berkshire Hathaway, que fueron los últimos meses que técnicamente la cabeza era Warren Buffett, ya no es, ya hay un CEO, hay otro CEO, perdón, vendió casi todo lo que tenía en Amazon, vendió un poquito de lo que tenía en Apple, que eso lo viene haciendo porque vale tanto Apple ya dentro de su portafolio que necesitan recortarlo. Pero lo que más sorprendió es que tomó una participación significativa para el periódico, no tanto para Berkshire, de 350 millones de dólares en el New York Times. Y yo creo que esto es sumamente importante por varias razones. La primera es que el New York Times es hoy, desde mi punto de vista, el único periódico verdaderamente internacional. No sé cómo llamar, no solamente internacional, sino como completo, ¿no? Eso es algo que yo he insistido mucho de lo que he venido aprendiendo en estos últimos años como responsable de White Paper, que me toca, que tengo que entenderle un poco más a cómo están funcionando las empresas de medios. Yo creo que el New York Times es el único que sigue teniendo legitimidad
para hablar de todo. O sea, si Sí. tú agarrabas un Desde periódico antes. recetas. Exacto. Si tú agarrabas el periódico de tu ciudad hace 20 años o 25 años, ibas a leer de política, ibas a leer de temas de comunidad y seguridad, ibas a leer algo de empresas, ibas a leer algo de sociales, de deportes, de cultura. Eso ya no existe realmente. Hay algunos Sí. periódicos que siguen siendo bastante exitosos, tipo el Wall Street Journal o a cierto punto Bloomberg con sus variedades, el Financial Times, el Economist, pero están mucho más centrados en un tipo de temas. Todos hablan un poco más también a lo mejor de cultura, pero la razón de su razón de existir es un tema, ¿no? El New York Times es el único que no, es el único que puede criticar películas y hablar de moda y al mismo tiempo estar haciendo análisis del cambio presidencial en un país en África, ¿no? Y de alguna manera también ha sido muy exitoso conectando a nivel internacional a un cierto perfil de suscriptor. O sea, hay personas que se suscriben al New York Times en México, hay personas, obviamente en Estados Unidos es muy grande, pero hay suscriptores en Francia y en Alemania y en Zimbabue y en todos lados, ¿no? Que De suele hecho, ser como una élite, ¿no? antes reportaban el porcentaje de suscriptores que venían de afuera de Estados Unidos. ¿Ya no lo proyectan? No me acuerdo de haberlo visto, voy a buscar en el informe anual a ver si sale, pero sí es, o sea, es un hecho que las élites, por usar ese término en cada país, leen el New York Times. Es el que O tiene sea, credibilidad en. nos acabas de poner a los dos en el bucket de la élite de México. O sea, si estás fuera de Estados Unidos y te suscribes al New York Times, eres élite. Por lo tanto, No, Carla y no, René somos ah, élites. bueno, no necesariamente, pero No si son eres todos los que élite, están estás si te suscrito. suscribes al New York Times. Ok, Ajá, es al revés, ya, ¿verdad? No ya. solamente, sino que, pero es al revés. Mi De hecho, maestra de lógica, Vicky Joloy, me hubiera regañado por entender que uno de un lado sí, para el otro sí, pero del otro para el lado sí. sí. De hecho, cuando hemos hecho encuestas en White Paper de qué suscripciones pagan nuestros suscriptores, aparte de la nuestra, por lo general la que sale más arriba es el New York Times. O sea, y muy por encima del Wall Street Journal o de otras, aunque también los tienen. Ahora, la otra cosa importante es que el New York Times no es el único, pero es de los únicos medios legacy que lograron transformarse en un negocio digital y seguir siendo altamente rentables o bastante rentables, ¿no? Tuvieron sus años muy malos, pero en los últimos años particularmente, incluso si tú te vas a ver el pasado, pareciera que la nueva etapa del New York Times comienza con la llegada de Donald Trump, 2016. Coincide más o menos con ese tiempo, cuando empieza a crecer el tema de las suscripciones digitales. Supieron aprovechar muy bien el concepto que se puso de moda en esa época, que era el fake news, que era algo nuevo, Ujú. fake news, fake news, fake news. Y hay una persona que dice, oye, pues sabes que yo sí estoy dispuesto a pagar un poquito más por tener como que cierta certeza, ¿no? De dónde viene la información, ¿no? Y entonces tú te pones a ver los reportes y ves cómo han venido creciendo particularmente después del 2016 y sobre todo en los últimos años se volvió en una empresa cada vez más rentable, ¿no? Ujú. Siempre que hablamos del New York Times o siempre que sale el New York Times en medios en México, alguien va a decir, es que es de Carlos Slim. Es que Carlos Ah, Slim lo controla. Y por eso también creo que vale la pena explicar ahí la relación. Cuando me tocó entrevistar al ingeniero hace como 3 años, yo le pregunté ese tema. Digo, yo ya sabía que él no era el dueño, pero quería entender un poco por qué, porque sí es una realidad que fue uno de los principales accionistas, ¿no? Y él me explicó, me dijo, a ver, aquí en el 2009, que 2008, 2009, 2010 fue cuando el New York Times estuvo en más problemas. Y estaba en más problemas en parte porque a principios de los 2000 fue probablemente la mejor época para los medios legacy. Les fue demasiado bien. Y luego la segunda mitad de los 2000 demasiado fue mal. cuando empezó el desmadre, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de Facebook en ese entonces y social media y demás, ¿no? Pero el New York Times en particular se había endeudado muchísimo para construir un edificio nuevo. Y entonces se hace cuenta que le pasó que de repente, de un día para otro, debía muchísimo dinero, se desaceleraron por completo las ventas, se desaceleraron los anuncios, se le cayeron los suscriptores, entonces se metieron en un problemón. Y
y al ingeniero Slim le pidieron lana. Entonces les prestó, pero a cambio de warrants. Y con los warrants tenía derecho a comprar acciones a un precio muy bajo. Y pasan un poco los años y esa acción se empieza a recuperar y entonces él ejerce los warrants. Entonces compra acciones por debajo del valor de mercado, porque él tenía derecho a eso por el deal que había hecho, y lo compra justo en un momento que están subiendo mucho las acciones. Entonces ganó un dineral en muy poco tiempo. Entonces sí fue uno de los principales accionistas, creo que entre el 2015 y 2017, por ahí 2018, algo así, eh, como un negocio, ¿no? Y que fue una buena oportunidad. Entonces hoy el New York Times lo controla la misma familia que tiene cientos de años de controlarlo, eh, y tiene también de inversionistas a los principales fondos del mundo, a Vanguard y BlackRock y no sé si Fidelity o algo, que son los que siempre están en esas empresas así con posiciones como permanentes de 15% y cosas así, ¿no? Y ahora va a aparecer ahí Berkshire Hathaway, no tan grande, más chiquito que estos fondos, pero aparece ahí. Ahora, yo quería hablar de esto también porque Warren Buffett ganó muchísima lana apostándole así al Washington Post. Obviamente en otra etapa, pero una de las grandes, y de hecho hay un libro que se llama, si no me equivoco, The Outsiders. Si lo voy a buscar y lo vamos a poner aquí en la liga, que es buenísimo, que es un libro que agarra varios casos de gente que generó valor a sus accionistas de forma sobresaliente. Y uno de esos casos que ponen es el de Katharine Graham en el Washington Post. Y eso pasa aquí se me fueron los años, en los setentas, entre los setentas y hasta los 2000, y en parte es un tema de Warren Buffett, que se mete ahí cuando el periódico estaba muy emproblemado y multiplica su dinero como 40 veces, ¿no? En algunos años, y fue como que ya ha sido una de las grandes inversiones de las más exitosas de Warren Buffett. Y entonces, pues yo veo eso y veo que Warren Buffett se está metiendo en los periódicos y me encanta saber que alguien así está volteando a ver medios de comunicación y más un medio como el New York Times. Oye, a mí también, y sabes que los dos, esa es una de las cosas que tenemos en común, nuestro amor por los medios y en especial yo creo que por el New York Times. No sé si te he platicado que por ahí estás teniendo memoria, por ahí de 2010, Arthur Rox Sulzberger, que Ajá. fue el publisher previo al que hoy es el publisher, que también es de la familia, creo que hoy es AJ Sulzberger, eh, vino a México, tenía una novia mexicana. Ya, él ya era un señor tipo de 55 años. Ya te he contado esta anécdota, pero igual No, no, y la ni idea. platico. Ah, no, no te la he contado. Tenía una novia mexicana, que ahorita te cuento quién es. Y vino a México y esta novia mexicana, a ver, no quiero contar quién me invitó, pero porque la gente, o sea, porque pues es privado, pero Tú eres parte de la fuimos, farándula, Carla. Sí, eres parte de un círculo no, farandulero de México. una gran jefa en su momento. Y nos invitaron, como que le consiguió un tour privado de un museo que tenía la colección de Dr. Atle a Arthur Rox y a su novia, y fuimos un par de personas ahí a acompañarlos, y luego se sentó él en una banquita, porque aparte era un museo que como que no tenía, o sea, no había una cafetería ni nada, era una galería, y literal nos sentamos en una banquita, sacó de su mochila unos papeles y nos dijo, les voy a platicar cuál es el plan del New York Times. Y así nos platicó que en ese momento te juro que sonaba ciencia ficción, así de vamos a dejar de vivir de la publicidad y vamos a empezar a vivir de los suscriptores y lo vamos a hacer así y así y así. Y nadie pagaba por contenido en esa época, todavía yo creo que era la época hasta de Napster, ¿no? Donde ni la música Ujú. la pagábamos. Y fue interesantísimo y después pero sonaba ciencia ficción, o sea, sonaba como de buena suerte, ¿no? Claro, Y que te vaya verlo bien. tantos años después, qué bien lo ejecutaron, híjoles, wow. Y su novia era una mujer muy inteligente que trabajaba en el Foro Económico Mundial, que se llama Claudia Romo, que después cortó con él y se casó con Richard Edelman, el señor Edelman, el que hace el Edelman Trust Barometer, y ahora hace muchas cosas que tienen que ver con ejecutivas latinas en Estados Unidos. En Ah, fin, wow. ya, chisme. Chisme, pero relevante al caso. Pero fíjate, ahorita que dijiste, en el último trimestre, 67% de sus ingresos fueron de suscripciones. Y eso Diez para y- los medios, o sea, en White Paper, más o menos, o sea, somos un medio que vivimos de nuestros suscriptores,
Pero es Sí, rarísimo, somos de los poquísimos sí, medios, o sea, sí. entonces es un outlier, ¿no? En ese Sí, sentido del New York Times. 67% de suscripciones, 19% de publicidad y 13% de licensing y affiliate, otros 5. O sea, si vemos el caso de White Paper deben dar poquito arriba de 60%, o sea, de suscripciones, de publicidad, pues también un poco más del veintitantos por ciento, y en parte no es que la suscripción, o sea, antes era mucho más suscripciones, lo que pasa es que el año pasado crecimos bastante con la parte de publicidad, y el resto viene de la parte de los eventos y los cursos. O sea, no estamos tan lejos. Lo que sí me llamó la atención es que el ingreso por suscriptor en White Paper es más alto que en el New York Times. Y digo, la razón muy sencilla es que el New York Times mete millones de suscriptores con promociones muy, muy baratas, cosa que nosotros tratamos de no hacer porque yo no puedo darme ese lujo porque nosotros sí necesitamos los ingresos y el New York Times tiene socio a Warren Buffett, y pues puede hacer otras cosas. Pues Em, sí. pero muy bien. Este episodio es patrocinado por Kio IT Services. Imagina que tu empresa amanece con los sistemas detenidos. No sabes si fue un ciberataque, una falla operativa o un error interno. La pregunta no es técnica, es estratégica. ¿Tenemos el control o estamos reaccionando? Tener tecnología no es lo mismo que tener visibilidad, y sin visibilidad no hay decisiones. Y justo ahí es donde Kio IT Services trabaja. Ciberseguridad gestionada, entornos de nube y modelos de observabilidad con inteligencia artificial que te dicen qué está pasando, dónde y qué hacer después. Porque la tecnología no es solo infraestructura, es también tener la capacidad de tomar las decisiones en el momento correcto. Si quieres operar con información en tiempo real y no solamente con suerte, descubre más en www.kio.tech. Kio IT Services, Transforming Businesses Through Technology. Vamos al deep dive, que tú has tenido Deep muchas dive. ganas de hacer este deep dive. Sí, a ver, el deep dive de hoy se trata de lo que pasa en las empresas de Estados Unidos que no pasa en las empresas de México. Y entonces queríamos hacerlo porque la verdad es que hay cosas que decimos, ¿será que alguna vez van a pasar estas cosas en México o de plano nunca van a suceder, ¿no? Y todo surgió porque en las últimas meses ha pasado mucho, el caso de Lululemon en particular, donde el founder, o sea, Chip Wilson es el fundador de Lululemon. Entonces después se empieza a hacer grande, obtiene inversión de mucha gente, después sacan la compañía a bolsa y se queda siendo un accionista que sí tiene muchas acciones, pero no tiene control mayoritario ni mucho menos. Se acaba saliendo del board y ahora desde fuera es un crítico feroz de Lululemon, ¿no? No solo crítico feroz, sino que quiere hacer un hostile takeover, ¿cierto? No un hostile takeover, pero quiere que la empresa haga cosas diferentes de como lo está haciendo, incluso que tenga otros consejeros. No quiere él tomar el control, él no, para nada, o al menos eso no es lo que dice, y no creo porque él está enfermo aparte, tiene otra, y está metido en otras cosas, pero sí está muy, o hasta ha dicho que está muy molesto con cómo se están manejando y que quiere el cambio. Tanto así que logró que cambiaran al CEO, que el CEO renunciara y ya dice, ya no quiero que me siga criticando. Porque para esto, pues, literalmente da entrevistas y pone posts en LinkedIn y, si no me equivoco, hasta compró publicidad en algunos periódicos, creo que en el New York Times, para poner su postura. eh, pero sí, es un caso que yo creo que nunca hemos visto en México, ¿no? Que el fundador, este... Por varias razones. Primero, porque en México en general el fundador retiene el control, ¿no? O Exacto, sea, exacto. entonces desde ahí, o sea, puede ser que haya muchos, a puertas cerradas haya muchísimos desacuerdos y que haya mucha crítica hacia el management, pero todo es a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que sigue siendo el jefe es el fundador o la familia fundadora. Entonces, lo primero que es distinto este caso a las empresas mexicanas es que de pronto el fundador ya solo es un accionista, Ajá. ¿no? Sí, si quieres un accionista con mucho valor moral, entre comillas, ¿no? Mucha autoridad moral en la compañía y quizás con una posición relevante accionaria, pero nada más, es uno más. Entonces, eso es lo primero que es raro. No solo que lo critique, sino que esté en una posición donde no puede nada más llegar y pegar en el escritorio y decir, se hacen los leggings así porque yo digo, y esta es mi empresa.
¿no? Claro. Pero tampoco, yo creo que no quiere él tomar esa decisión tampoco. Simplemente que quiere que los que están encargados de tomar esa decisión sean otras personas o lo tomen de otra forma. Tú ya lo mencionaste ahorita, y es como muy obvio, pero está muy relacionado con qué porcentaje de las empresas, particularmente de las empresas públicas en México, están disponibles sus acciones en la bolsa. O sea, ¿de qué tamaño es el float? Si el float es muy poquito, pues de qué no viene el caso porque la familia que la controla, pues tiene, literalmente la controla. Y entonces, por más que haya movimiento del otro lado, no necesariamente hay cambio. Pero sí son del tipo de cosas que llaman muchísimo la atención. Y tú dijiste ahorita, yo estoy seguro que esto pasa en los casos en donde son familias accionistas, ¿no? En donde ya se murió el fundador y las acciones las tienen varios primos y un primo es el responsable y otros no. Y por eso también luego se generan otras distorsiones en donde tienes empresas que reparten demasiados dividendos, considerando la salud económica si los números de la empresa reparten dividendos de más, pues en parte porque quieren tener al primo tranquilo y que no lo esté fregando el primo, ¿verdad? Pero lo que sí no vamos a ver o no creo que vayamos a ver pronto es este tipo de cosas públicamente, aireándose públicamente, en donde, o incluso el ex CEO critica las decisiones del CEO actual, ¿no? Y lo vemos desde el presidente, ¿no? El presidente sale y se va a vivir a su rancho, ¿no? Y ya no me pregunten a mí nada de hay como que este concepto, mientras que en las empresas de Estados Unidos no necesariamente es así de puritano el tema, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, esa es una. Luego, a ver, ¿qué otras cosas decimos que no pasan en las empresas mexicanas ni creemos que va a pasar? Bueno, que el board corra al CEO. O sea, sí. Es que normalmente, sí, bueno, el CEO muchas veces también es el presidente del consejo y muchas veces está el dueño Es, de la pues, empresa. accionista, Sí. exacto. Sí, pero que el board, imagínate un escenario en donde los independientes, que técnicamente en estas empresas puede haber más independientes que patrimoniales, no estén de acuerdo o consideren que no está haciendo un buen trabajo y quieran correrlo, aun y cuando es el accionista principal o es el que tiene más acciones, ¿verdad? Sí, porque Eh, puede ser que tenga el 10% de las acciones y que con eso sea el accionista que tiene la mayor cantidad de acciones, pero pues no tiene control, ¿no? sí, por cómo está estructurado el tema, ¿no? Sí, y ponemos aquí, o que corran a la gente por tener relaciones amorosas inadecuadas, ¿no? Que lo vemos en Estados Sí, Unidos a cada rato, ¿no? Y en el bueno, y 2025 en hubo Suiza, ¿no? muchos Acaba de casos. pasar, Y en claro, Suiza, sí, al CEO de Nestlé lo acaban de correr justo porque tenía una relación amorosa con alguien pues de Nestlé, ¿no? Y el de, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, los del Coldplay. Que ahí, a ver, lo de Coldplay, ok, a lo mejor lo tuvieron que hacer porque ya fue demasiado, o sea, porque fue una cosa pública, pero en el caso de Nestlé no era una cosa pública. no, y en la mayoría de los casos no lo es. Pero el board considera que no debe haber ese tipo de comportamiento y le piden que renuncie o lo corren o que se vaya, ¿no? Y ahí sí podemos decir que lo corren porque nunca es una mujer, siempre es un No, caso no. de un CEO, hombre, pero sí, efectivamente, estos temas de tensión entre el consejo, los integrantes del consejo y el CEO, no estoy tan seguro que sucedan en México o que vayan a suceder en el corto plazo. Y otra vez, hay una explicación muy lógica que tiene que ver con que normalmente es quien tiene el control, versus el caso de las empresas en Estados Unidos, en donde tienes muchos casos de empresas que su propiedad está verdaderamente pulverizada, ¿no? En donde a lo mejor el CEO es el que tiene más acciones porque tiene el 2%, ¿no? Pero hay fondos de inversión gigantescos y por eso, de hecho, aquí podríamos hablar también del tema de los activist investors, ¿no? Que Ujú. sí empieza a pasar en México, que sí ha sucedido en México, pero nada que ver con Estados Unidos. Pero a ver, ¿cómo en qué caso? En Platícame. México, bueno, o Ajá. sea, el caso famoso fue hace un par de años en FEMSA, ¿no? Que entraron, a ver, un fondo activista son organizaciones, la mayoría, no sé, o no sé si la mayoría, pero son americanas, que invierten en empresas buscando presionar un cambio, ¿no? Porque consideran, viendo desde fuera, dicen, oye, yo creo que esta empresa, si hiciera A, No está B o bien C, manejada. pues no es necesariamente que no esté bien manejada, sino que consideran que, oye, si esta empresa, mira, está pasando ahorita, y lo pusimos en white paper, con Toto
La de los sanitarios, la de los baños en Japón. Ujú. Que un activist investor se dio cuenta que Toto hace unos cerámicos que se utilizan para las memorias que necesitan los data centers. O sea, nunca te hubieras Ok. imaginado, ¿no? Pero, o sea, Toto es una Wow. empresa de excusados, ¿no? De baños que aparte son los más fresas, inteligentes. Pero resulta que esa cerámica también la venden y es como que súper rentable. Entonces, un activist investor se metió en Toto y está presionando a los directores para que digan, oye, haz algo con este negocio que tienes, sácalo, a lo mejor vale más que lo otro, etcétera, ¿no? Entonces es alguien que desde fuera dice, oye, ahí hay valor atorado, ¿no? Entonces, aquí en Ujú, México ha ujú. pasado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, normalmente los activist investors toman una, pues, no sé, compran el 1% o el 1,5 o el 2 o lo que les alcance y puedan, y entonces le mandan una carta al management y le dicen, oye, hey, aquí aparecí, soy tal, y pues por las buenas, ¿no? Y me gusta mucho tu empresa, ya compré el 1% y me encantaría platicar contigo porque tengo algunas ideas de cómo podrías mejorar, ¿no? Y pues a lo mejor Ujú. el CEO dice, oye, me interesa, o a lo mejor el CEO dice, espérate, espérate, no quiero que nadie me diga qué hacer aquí, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a haber tensiones y ya hemos hablado mucho de los activist investors porque en Estados Unidos, pues no sé, se le metieron a Disney, se le metieron a Southwest y A es, Procter. sí, exacto. Y es bien interesante porque, otra vez, como funciona Estados Unidos, lo convierten en campañas, porque son empresas en donde los accionistas van a votar y entonces estos dicen, Ujú. oye, yo creo que esta empresa podría o debiera hacer esto, o quiero que ya quiten al consejo, y creo que pasó en Disney y hacían campañas y en Southwest sacaron un podcast en donde explicaban los activistas lo que querían lograr y es muy interesante, pero en México sí ha pasado, pero pues a lo mucho que pueden llegar es a mandar cartas y a colaborar por las buenas, porque por más que compren, pues, nunca van a tener una mayoría para realmente tomar decisiones o para realmente presionar. Ahora, por otro lado, a Becle le pasó también hace algunos años, a José Cuervo, este, también, pero por otro lado, a los empresarios mexicanos no les gusta para nada que los anden ventilando, ¿no? Entonces, también está esa otra presión de decir, oye, a ver, quiero que me escuches, y si no, normalmente estos fondos son los que andan pasando la información a los medios y demás, porque saben que al empresario mexicano no le gusta salir en los medios y bueno, esto es una forma de generar presión. Entonces, y no es que sea malintencionado, es que dicen, oye, a ver, yo creo que esta empresa debe valer más y si yo compré las acciones en $10, yo creo que pueden valer 50 si haces A, B y C y son apuestas, ¿no? Mucha gente los critica porque normalmente son apuestas de corto plazo, ¿no? Entonces también dices, oye, pues es que a ti nomás te interesa duplicar el valor de tus acciones y luego te vas a ir, pero a lo mejor ese cambio que quieres que yo haga en el largo plazo me perjudica como empresa, ¿no? Y es muy válido ese punto de vista también, ¿no? Son a veces las diferencias de tomar decisiones de largo plazo versus corto plazo, pero sí es una Claro. realidad que en Estados Unidos los CEOs se sienten presionados por la existencia y porque les puede llegar uno de estos a cuestionar su desempeño y cuestionar las decisiones que han tomado y siempre es una cosa que está ahí, ¿verdad? Que es un check and balance, ¿no? Y que aquí Ujú, raramente ujú. lo vamos a ver, ¿verdad? Y ahora, cuando dices raramente lo vas a ver, ¿ves algún escenario donde esto puede llegar a cambiar? Yo creo que los vamos a ver más porque ya ha pasado. Y creo que esta amenaza de usar información y demás puede ser interesante. Pudiera ser también en temas de cambios generacionales, en donde entren porque se pueden aliar con una parte de la familia o con el otro lado, que es un poco también lo de las compras hostiles y ese tipo de movimientos que no son muy comunes aquí porque tienes normalmente un accionista muy mayoritario que tiene todo el control. Em, no sé, o sea, regresando a tu pregunta, yo creo que mientras existan estas figuras de un accionista tan mayoritario que ejerce todo el control, pues sí va a pasar, va a seguir pasando, pero no creo que vaya a cambiar del todo ahora. Pero conforme hay un cambio generacional entre las empresas, eso ya no va a existir. O sea, también la mayoría de las empresas grandes mexicanas tienen más o menos la misma edad, ¿no? O sea, fueron creadas en la misma época. Necesitas leer el artículo del viernes de White Paper, no lo has visto. Ok. ¿El Porque pasado? justo de eso se va a tratar. Y hijo, no, sabes que Ay, para cuando, ay, para cuando salga este podcast ya lo ya vamos a va a ver haber salido. publicado. Sí, entonces Sí, sí te puedo sí. contar ahorita que es un artículo en el que vamos a poner los ejemplos de empresas mexicanas que se hicieron gigantes desde la primera generación, que no son tantas, porque normalmente en México, pues si tú ves la lista de las
de hecho, si ves la lista de las 20 empresas más grandes en market cap, las 20 tienen décadas y van en la segunda, tercera, cuarta generación, pero la 21 no. La 21 es gentera. Y Mm, entonces desde los 90s. nos agarramos algunos ejemplos en donde son empresas que desde sus fundadores las volvieron muy grandes y que de alguna forma siguen bajo el control de los mismos fundadores o que los fundadores siguen jugando un rol muy, muy significativo. Y hicimos una lista como de 20 Volaris es empresas. otra. Volaris y Viva Aerobús son otra, Genoma Lab es otra, Grupo Axo es otra, Ujú. sí hay, si le empiezas a rascar, encontramos como veintitantas, ¿no? Mm. No son tan comunes y obviamente nuestra búsqueda siempre está limitada, pues, a lo que podemos ver de empresas públicas o lo que hemos encontrado de empresas privadas. Y claramente en este país toma mucho más tiempo que una sola generación en volverse grande, porque si tú ves la lista de las 10 de mayor market cap en el mundo, 7 están en su primera generación, que es Claro. completamente diferente a lo que pasa en México, Y ¿no? hay muchísimo dinero de venture capital detrás, por lo cual tampoco hay control del fundador, ¿no? Exacto. En la mayoría de los casos. Es otra fórmula, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, regresando acá, sí, o sea, sí coincido contigo que muchas de estas, de las empresas grandototas, pues tienen cambios de generacionales y por lo tanto, pues son momentos en donde también puede cambiar cómo está compuesta la empresa y le da entrada o que pudieran convertirse en puertas de entrada para este tipo de inversionistas. Yo creo que donde puede ser más interesante si se alían con partes de la familia, en Mm. donde un lado de la familia, vamos a suponer que está el control de la empresa está en un fideicomiso, que hay 4 familias que entre todas tienen, no sé, 60 integrantes y por lo tanto a lo mejor hay algunos que no están conforme y entonces tienen relación con uno y empieza la presión y puede haber ese tipo de escenarios, ¿no? ¿Podría? A ver, otra cosa que no pasa. Para mí, esta es la que más me llama la atención. Que en México no existe, es más, ni siquiera creo que hay una palabra, el whistleblower. Y el otro día tú me explicaste algo que yo no sabía, que en Estados Unidos el whistleblower, que es esta persona que, no sé cómo la definiríamos, como que el que destapa la cloaca, no sé, o sea, es alguien que no solo se le respeta, sino que se le protege por ley. Aguas, o sea, no necesariamente se le respeta, pero sí se le protege por Ok, ley y se le recompensa. ok. Cuando A ver, se le recompensa explícanos más, cuando porque esto está muy sí, interesante. sí, o sea, cuando en Estados Unidos hay un programa de whistleblowers, que digo, igual y no lo explico técnicamente perfecto, pero que aplica cuando una persona denuncia a su empresa porque está haciendo algo ilegal, algo incorrecto, ¿no? Muchas veces está relacionado con temas de fraude, muchas veces está relacionado con temas de temas fiscales, este, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de cómo está estructurado el programa en Estados Unidos es que si las autoridades recuperan, no sé, a partir de no sé qué cantidad de dinero, al whistleblower le corresponde algo así como el 10 o el 20%. Entonces, han habido casos en el pasado en donde, o no sé, las multas, ya me acordé, los casos también de temas ecológicos, ¿no? Y entonces le aplican una multa de $1,000 millones a la empresa porque escondió que hizo un desastre ecológico y al whistleblower le tocan $100 millones de comisión o cosas así muy, muy exóticas, ¿no? Entonces, eso también hace que se convierta en un programa, pues, importante, ¿verdad? Sí, Aquí en que no sé México, si genera cosas medio raras, ¿no? O sea, a ver, ya sé cómo se podría decir whistleblower en español, es el soplón, ¿no? el soplón. Ujú. Y Sí, pues sí, que es un término muy negativo, ¿verdad? muy negativo, Y nadie quiere ser el soplón. no, y whistleblower, pues, es como que el que está alertando, ¿verdad? Si te fijas, es un Claro, es concepto como, más sí, positivo en ese sentido, ¿no? Es el que alerté que esto está sucediendo, mientras que el sí, soplón sí, sí, para que es el no que se pase de rajó. lanza Sí, la es el que empresa. chismó, exacto, ¿no? Este, Ahora, y por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría en México? Y a ver, yo creo que sí es un tema muy, 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 muy relevante. Imagínate que en México alguien se da cuenta que en la empresa están sistemáticamente, que es además algo que pasa, ¿no? Inscribiendo a los trabajadores en el seguro social, no con su sueldo real, sino con ujú, el mínimo para pagar menos impuestos. Y ujú, entonces alguien de RH ve eso y sabemos que está mal. O sea, creo que todo el mundo entendemos que pues hacer eso es una ujú, práctica
abusiva, desleal, tarararara. ¿Qué pasa? Pues nada. O sea, vas y lo O sea, alguien se siente muy justiciero y dice, no, la verdad está horrible porque bla, bla, bla. ¿Qué pasa? pues ¿A va dónde y, vas? pues no sé, me imagino que el Seguro Social debe tener un teléfono al que puedas marcar y ve tú a saber qué pasa ahí adentro. Peligro y te extorsionen, ¿verdad? Si tú hablas y Sí, dices esto, sí, ¿verdad? o sale O peor. sea, sí, ve tú a saber, ¿verdad? Ahora, Yo creo, y digo, es que este es el otro tema. Yo creo que también está relacionado con la confianza en las autoridades, ¿verdad? Y, claro, o sea, aquí al revés, yo creo que te da miedo porque digo, igual exageré con este caso con el Seguro Social, pero habrá otros en donde tienes miedo porque crees que a ti te va a ir mal si hablas, ¿verdad? sí. Sí, no tienes ningún incentivo y dices, ay, o sea, en el mejor de los casos dices, yo no quiero trabajar en una empresa cochina como esta, te vas, te buscas otro trabajo si puedes, ¿no? Y quieres. Y en el peor de los casos, pues, creo que también fomenta un cinismo muy feo de, pues sí, pues todos sabemos que así lo hacen, ¿no? O a lo mejor trabajas en una empresa de e-commerce y ves que la mitad de lo que traen es contrabando, ¿no? Y Sí, sería bueno sí. que tuviéramos una Mira, cultura más como de whistleblowers en México. a ver, o sea, ponte a pensar, estoy como que haciendo memoria, pero en todas las páginas de internet o en muchas páginas de internet de las empresas grandes, o incluso cuando vas tipo a visitar fábricas y así, hay letreros de Sí, denuncia la línea de corrupción. denuncia. Sí, las Sí. líneas de denuncia. Yo no sé si eso realmente exista o se utilice o qué, o a lo mejor muchos casos son también muy mexicano el uso que quieres fregarte a tu compañero y entonces lo acusas de cosas, ¿no? Como nos pasa en White Paper, cada vez que publicamos de una empresa, alguien nos va a decir, lava dinero, puta, me imagino también, esto Sí, si mismo, publicaras cada vez que alguien te dice lava dinero, ¿no? Ya. claro, Yo sí sé cómo funcionan esas líneas de denuncia. A ver, pero esas son internas. O sea, por ejemplo, ajá, en Google funcionaba muy bien la línea de denuncia porque había un comité, se supone que independiente, que investigaba las acusaciones y que te podían desde desechar la acusación hasta correrte o hasta hacerte un training, o sí, ¿no? Y eran más que, creo que tenían que ver más con temas entre empleados, ¿no? O sea, acoso sexual, mi jefe es un maltratador, no es justo cómo se dan los aumentos de sueldo, cosas que son muy importantes, pero que son como propiamente, bueno, iba a decir que no son ilegales, pues algunas sí son ilegales. Cada vez veo más empresas en México que lo tienen, ¿no? En una de las empresas en las que yo he estado involucrada, tenemos una línea de denuncia y al principio justo fue como educar a la gente, ¿no? De, no, espérate, o sea, tu jefe te dijo que te porta, o sea, que la manera en la que te comportaste con el cliente fue inadecuada, pues eso no sé si amerita la línea de denuncia, ¿no? Pero eso es como una parte que creo que cada vez se hace más y que algunas empresas funcionará mejor, algunas peor, etcétera. Pero esto es otra, o sea, cuando ves que hay algo ilegal, pues ni modo que se lo reportes a la misma empresa, ¿no? Bueno, a ver, claro. sí, claro, si es el de compras que está pidiendo una mordida para atraer al proveedor, eso sí, ¿no? Pero si es más bien desde la dirección general donde estamos haciendo prácticas para no pagar impuestos o para hacer cosas ilegales, pues eso no lo puedes reportar a la misma empresa, ¿no? ¿No? Claro, tendría No que ser sé. por fuera, Seguro hay una luna pero de denuncia en el SAT, no sé, también, ¿no? pues sí, Pero pero como tú dices, qué terror, no tenemos una relación con las autoridades así, ¿verdad? En general, ¿no? ¿verdad? Que tú digas, pues Sí. tengo confianza y quiero recurrir a alguien. No sé si puede haber un tema con las cámaras, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor Sí, existe, ¿verdad? O sea, a lo mejor a existe. lo mejor Habría si que alguien averiguar. sabe esto, estaría interesante que nos Ujú. contaran. Sí, de acuerdo. Otra cosa que no pasa en las empresas mexicanas, cuando vemos que Jamie Dimon, ¿no? Que empezó siendo un muchacho muy prometedor en banquero en Nueva York y que hoy vale, ¿cuánto es el net worth de Jamie Dimon? O sea, el CEO de Más de JP un, Morgan, a ver, vamos a no, no, más de $1,000,000,000. 2.8 billones de dólares. Pues en México no pasa que si eres CEO de una empresa, por más fregón que seas, por más que seas de verdad espectacular, si no eres dueño, no te vas a volver súper ultramillonario. A lo mejor vas a poder tener una muy bonita vida y muy acomodada y acumular cierta riquecita, pero hasta ahí, ¿no? Sí, como que te escucho y pienso en las excepciones que hay, como en todos los casos hay las excepciones, pero
A ver, O sea, pero cuéntanos las excepciones, digo, sin decir no, el pues, nombre. no, no. O sea, sí, Pero yo sí hay conozco algunas excepciones, o sea, sí hay empresas que sí, sí dan programas de compensación tan atractivos que sí sí. puedes. Sí, a Ah, ver, que el CEO no sé, quizás no es tan rico como el dueño original de la empresa, pero obvio. pero pero que sí tiene decenas o cientos de millones de dólares, ¿verdad? Y a lo mejor no es Ujú. solamente construyendo, no es solamente de esa empresa, sino, pues, la compensación que tuvo esa empresa y luego lo que puede hacer después. Y hay algunos casos en México, pero son más bien la excepción. Yo más bien me pongo a pensar en, históricamente la compensación en las empresas grandes de este país ha sido muy buena. O sea, bueno, perdón, al menos en el caso de Monterrey. O sea, esta ciudad está construida por ejecutivos muy bien pagados. San Pedro en sí hoy vemos San Pedro como que símbolo de empresarios. Sí, claro, y aquí viven los empresarios más ricos y lo que tú quieras, pero el fundamento en sí, los cimientos son ejecutivos bien compensados, que pudieron desarrollar una forma de vida de nivel medio, superior o nivel alto, trabajando toda la vida en una de las empresas grandototas, ¿no? Y no solamente en este nivel, sino incluso, si tú ves, por ejemplo, la historia de Alfa, el tema de beneficios para los obreros es espectacular. O sea, y ha habido mucha generación de valor en los empleados de las empresas grandes a través de los años, ¿no? Algunas de esas empresas, yo sé que gente que fue ejecutivo hasta el máximo nivel hizo muchísima lana también. Cemex, otro caso así como que muy famoso, ¿no? Hay muchos ex ejecutivos de Cemex que viven muy por encima de cualquier ejecutivo, ¿no? Este, yo no sé cómo esté actualmente, como que eso lo asocio más con el pasado. No sé si también tiene que ver con la mayor movilidad dentro del empleo y que hay pocos casos de gente que se echa 40 años en una empresa. Este, no sé, no sé, pero sí creo que tienes razón cuando dices que el que CEO se pueda hacer millonario en serio, pues prácticamente no existe. Y sí, o sea, yo te estoy contando los casos que son más bien las excepciones, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues en México no hay CEOs celebrities. Y a lo que me refiero con CEOs celebrities es estas figuras que representan al mundo empresarial que van mucho más allá de su propia empresa, sino que tienen unos podrían decir un ego muy grande, yo quiero pensar que es una contribución muy grande a toda la clase empresarial. O sea, mira Yacoca, ¿no? Jack Welch, o sea, que después de eso se vuelven maestros. O sea, a ver, no, porque pues, también me vas a decir, no, en México también luego te vas y das clases en el IPADE. Pero no, como líderes de opinión, o sea, thought leaders, ¿no? Sí, No sé, sí. ¿qué opinas? Sí, digo, estoy completamente de acuerdo y este es un tema que tú y yo hemos insistido y discutido mucho aquí, pero la figura del empresario que sale a opinar, a dar su punto de vista, a tomar partida ante una situación que está pasando, que puede ser política o puede ser social o puede ser económica, lo que sea, pues prácticamente es inexistente. O sea, la hubo en el pasado, otra vez voy a recurrir a los ejemplos que conozco que me van a Sí, criticar, pero son los ejemplos de Monterrey, y don sí, Eugenio, y luego don Andrés Marcelo Sada, y luego el rol que jugaba el grupo de los 10, sí, públicamente, quizás en un entorno más cerrado, pero era muy diferente a lo que vemos hoy. Hoy, pues realmente el único que da la cara o que da su opinión es el tío Richie. Ya lo ha usado él para lo que él quiera, lo que le convenga o no, pero es el único que realmente juega ese rol. Cuando en Estados Unidos sí tienes muchos, desde el mismo Warren Buffett publicando sus cartas hasta Jeff Bezos, obviamente Elon Musk, Bob Iger ha sido como muy, muy visible, Howard Schultz en Jack Starbucks. Welch. Jack Welch, o sea, escriben sus libros, dan su punto de vista, etcétera, ¿no? Jamie Dimon ni se diga, ¿no? Y creo que es bien valioso porque hay cosas, más allá de por el momento en sí, que es importante a veces dar la opinión sobre lo que está pasando política o económicamente, pero hay muchas cosas que se empiezan a volver prácticas comunes que son muy buenas. Por ejemplo, digo, acabamos de tener nuestra sesión de planeación de white paper e hicimos OKRs, ¿no? Y los OKRs, pues según yo, el que los popularizó fue Google, aunque ellos lo trajeron de algún otro lado, pero hay todo un libro que se llama cómo funciona Google, donde explican cómo hacer objetivos, o por ejemplo, esto que hace Jeff Bezos, ¿no? Del memo estilo Amazon.
que es una Ujú. manera de comunicar de una manera muy concisa y muy objetiva. Y entonces hoy se usa en muchísimas empresas. O sea, como que también ayudan a detectar cuáles son las buenas prácticas que tienen sus empresas y a compartirlas con otras empresas. Completamente. Yo no me voy a cansar de insistir. O sea, este país y particularmente el ecosistema empresarial de este país necesita de esas figuras. O sea, Sí. lo que este país ha perdido por no, porque estas figuras no han compartido lo que han logrado, lo que hacen, su forma de pensar, yo creo que no entendemos las dimensiones. O por otro lado, lo valioso que pudiera ser llegar a ese momento. Pero bueno, ya, ese ya fue, y creo que lo hemos usado como deep dive como veces o Sí, 7 sí, veces o sí, no sé sí, sí. cuánto. Y siempre que hablo yo del tema voy a seguir insistiendo de ello. Pero bueno, vámonos a la recomendación, Carla. Tú tenías una recomendación del New York Times, creo. Sí, la recomendación es un artículo, no es muy largo, es un artículo que se llama So Long to Cheap Books You Could Fit in Your Pocket y habla de lo que le llaman el mass paperback en Estados Unidos. Yo aprendí bastante, aprendí que hay tres tipos de libros físicos, ¿no? En general. Está el libro de pasta dura, luego Ajá. está el normalito, el paperback, y luego está el mass paperback. Y la diferencia entre el paperback y el mass paperback, los de pasta blanda, es que el masivo es un poquito más chiquito, la letra es un poquito más chiquita, entonces necesita menos papel porque meten más texto en menos hojas y además es un papel más chata, más barato. Es el típico que es como un poco más cafecito, que huelen. Mm. No sé si ubicas el Según yo, olor de ese los era el mass paperback paperbacks. normal. No, es más, fíjate en tu en tu librero, vas a ver que, o sea, tus libros muy viejos a lo mejor sí son de papel cafecito, pero a ver, ahí va a traer uno. Yo estoy en un hotel, entonces no traigo libro más que el Kindle, ¿verdad? O Ese es sea, triste. tengo un solo libro en el escritorio porque me lo regalaron, pero es El Tigre, que ya lo recomendamos aquí en este podcast. Yo lo Sí, leí en digital, pero me lo regalaron en impreso. Yo creo que este debe ser el paperback que dices tú, porque es pasta sí, suave, pero es una impresión más bonita, bonita que los paperbacks que tengo yo en mi casa de las novelas que leo, que digo, de Tom Clancy. ajá, esos son millones y sí es el papelito amarillo, sí, el de papel amarillo. Exacto. Y de hecho yo creo Ok. que en México, como realmente el mercado de libros no es tan grande, yo creo que no había esta tercera categoría, más que lo que se me ocurría, que estaría buenísimo que hicieras un artículo, como el libro vaquero, porque además justo hablaban de estas novelitas que te las echabas, las tirabas, etcétera. Como Y cómics, es más bien. sí, aunque estos sí eran libros normales, pero lo que habla es que durante muchísimos años, o sea, el mass paperback fue muy importante porque o sea, acercaba la literatura a un precio muchísimo más accesible y los distribuían muchas veces los mismos que distribuían cigarros y revistas. Entonces, pues si llegaban al changarro del pueblo, vendían cigarros, revistas y libros más Libros. baratos, ¿no? Ujú. Pero que justamente están dejando de existir porque los distribuidores ya no lo ven rentable distribuirlos y porque además hoy en día a lo mejor el lector que leía esto pues pasa más tiempo en redes sociales o incluso oye audiolibros o sea, tiene otras formas de entretenimiento que antes no tenía. Es que está dejando de existir esta categoría que era pues muy interesante y muy eh, pues no sé, sui generis. Y luego, como Ah, acompañamiento del artículo, venía una entrevista ¿cómo se llama el que escribe de terror? Que siempre he querido leer uno, Stephen pero me da King. miedo leerlos. Stephen King. Entonces cuenta Stephen King que él, no me acuerdo cuál era su oficio, pero no era, o sea, escribía de noche, como la mayoría de los escritores, y que cuando le compraron los derechos de Carrie para un mass paperback, creo que le dieron como $120,000 hace 40 años y que, o sea, que todavía se acuerda que ha sido el momento más feliz de su historia y que esos libros, los más paperbacks, son los que realmente hacen una obra grande, no estar en un paperback, en un pastadura precioso que cuesta $40, sino que pueda llegar a millones de lectores en todas las estaciones de tren, en todas las estaciones de camión, en todos los aeropuertos, en todas las tienditas. Entonces, se me hizo muy bonito Es que el artículo. ese es el libro que fácilmente reemplazas con el tema digital. Sí, los de Daniel Steele, ¿no? Sí, sí, pues sí. O sea, el que quiere el libro
impreso bonito, pues como quiera lo quiere porque lo va a guardar, pero el que lo quiere como funcional, pues te cambias a lo digital, ¿no? Okay. Claro. Y también, por otro lado, eso desde el punto de vista como del precio y de la funcionalidad. Y desde el punto de vista de lo quería para pasar el tiempo porque soy alguien que pasa mucho tiempo en espera o etcétera, pues hoy abres el celular y tienes miles de opciones de entretenimiento, ¿no? Claro. Y hablando de celular, no estaba planeado así, pero yo también tengo una recomendación así rapidísimo, porque ya nos extendimos mucho, pero Fer, mi amigo, me mandó un artículo que me pareció que verdaderamente vale la pena, particularmente a los que les interesa el tema de diseño. No sé si vieron que hace unos días Ferrari presentó, ni siquiera voy a decir el interior, pero cómo va a ser el interior de su siguiente vehículo, un auto eléctrico que va a sacar. Pero estuvo muy interesante por lo que presentaron, o sea, básicamente el volante y algunos elementos del tablero en un video muy espectacular. Y este es puro diseño de Johnny Ive. Creo que ya habíamos hablado antes que Ferrari contrató a la firma de Johnny Ive, que es el papá del iPhone y de todos los diseños de Apple y demás, para que hiciera, para que le hiciera los diseños. Y el artículo explica perfectamente bien algunas ideas que a mí me parecieron como muy obvias, pero que digo, tú sabes que me encantan los carros. Y, y, y entonces le preguntan aquí a Johnny Ive y él explica que dice, a ver, la pantalla del teléfono tiene que ser súper versátil porque quieres poder ver videos y porque quieres tener una calculadora y porque quieres contestar mails y ver el clima y todo, ¿no? Y entonces como que las armadoras dijeron, el mundo quiere pantallas de teléfono, entonces yo voy a poner pantallas adentro de los vehículos y ahorita todos tienen la competencia a ver quién tiene la pantalla más grande. Pero él dice, ¿pero para qué? Si realmente lo que vas a hacer adentro del carro es solamente cambiarle al aire acondicionado, cambiar la temperatura y y de hecho no deberías estar viendo la pantalla. Y no deberías estarlo haciendo, y al revés, te distraes y fuera. Y entonces hace como que una cosa que es muy obvia y que mucha gente la dice, pero no es lo mismo que lo diga Johnny Ive que lo diga yo, ¿verdad? Y lo explica como perfectamente bien. Entonces cuenta la filosofía detrás de este diseño que está haciendo Ferrari y te juro que tú ves el video y quieres agarrar el volante, ¿verdad? Y quieres picarle a los botones y se ve como una mezcla demasiado Apple, pero demasiado atractivo la parte de que tienes que tocar y presionar el botón, pero al mismo tiempo se siente como muy moderno. Yo creo que es un súper ejemplo de diseño que a quienes les interesa este tema, échense el artículo y les vamos a poner la liga. Y ahí también se puede ver el video donde presentan el interior. Oye, ¿quién era? Recuérdame, ¿quién había comprado la compañía de Johnny Ive por millones y millones y millones hace poco? OpenAI. OpenAI. Tu amigo Sam Altman. Sí. Buenísimo. Pues muy bueno, bien. nos vemos la próxima semana. Carla. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Este episodio es patrocinado por Kio IT Services. Imagina que tu empresa amanece con los sistemas detenidos. No sabes si fue un ciberataque, una falla operativa o un error interno. La pregunta no es técnica, es estratégica. ¿Tenemos el control o estamos reaccionando? Tener tecnología no es lo mismo que tener visibilidad. Y sin visibilidad no hay decisiones. Y justo ahí es donde Kio IT Services trabaja. Ciberseguridad gestionada, entornos de nube y modelos de observabilidad con inteligencia artificial que te dicen qué está pasando, dónde y qué hacer después. Porque la tecnología no es solo infraestructura, es también tener la capacidad de tomar las decisiones en el momento correcto. Si quieres operar con información en tiempo real y no solamente con suerte, descubre más en www.kio.tech. Kio IT Services, Transforming Businesses Through Technology.